Continuando con el mantenimiento de los sistemas hidráulicos, a continuación hablaremos del código ISO, de las tendencias en lubricantes y algunos tips relacionados con el mantenimiento del sistema hidráulico. Debido a las reducciones en tolerancias encontradas en los actuales sistemas hidráulicos y muchas maquinarias, se ha evidenciado cada vez la necesidad de conocer el código de limpieza ISO, que es el código predominantemente usado en la industria. Los materiales sólidos en un lubricante pueden conducir al desgaste y eventualmente a la falla del equipo. Normalmente el usuario, conociendo esto, utiliza el conteo de partículas según el código ISO 4406 como indicador de la limpieza del fluido y la tendencia del mismo a provocar desgaste. Adicionalmente, fabricantes de equipos están realizando recomendaciones sobre límites de conteo de partículas. Esto permite a los usuarios finales utilizar el conteo de partículas para tomar decisiones importantes respecto al mantenimiento y la operación de su máquina. El código de limpieza ISO es una norma universal para medir e informar sobre los niveles de contaminación de partículas en fluidos. El código de limpieza ISO 4406 es el más usado. Clasifica el conteo de partículas dependiendo del tamaño o micronaje a través de filtros, con partículas mayores a 4 micrones, partículas mayores a 6 micrones y partículas mayores a 14 micrones. Mayor de 4 micrones, que es opcional, mayor a 6 micrones y mayor a 14 micrones. A cada uno de estos tres grupos se le asigna un rango de código y se reporta en términos de ese código. Ahora veamos la utilidad de usar el código ISO de limpieza. El nivel de limpieza requerido por un elemento de máquina depende principalmente de su precisión y confiabilidad en servicio. El tamaño de partículas que provoca el mayor daño en un elemento de máquinas es aquel similar o levemente superior al espacio entre la superficie de cojinetes, elementos cargados o sellos. Las máquinas de alta precisión, tales como robots y máquinas herramientas, poseen tolerancias muy estrechas y requieren aceites más limpios que maquinarias de menor precisión. La confiabilidad es otro factor importante. Esto afecta a los requisitos de limpieza. Los motores y sistemas hidráulicos de aeronaves deben ser más confiables que sus contrapartes en tierra. Las normas de limpieza para estos lubricantes son por lo tanto más exigentes. Se reportan tres números, por ejemplo 18, 16, 13, aunque también puede ser reportado usando solamente los dos últimos códigos, por ejemplo 16, 13. El código ISO se dobla entre rangos y cualquier incremento refleja una duplicación del nivel de contaminación. Por ejemplo, si el código cambia de ISO 16, 13 a 17, 14, es factible decir que el nivel de contaminación se ha duplicado. Conocer el nivel de limpieza permite asegurar esfuerzos para controlar la contaminación de servicio y al proveedor del aceite lubricante. En la siguiente lámina veremos un ejemplo de cómo afecta la limpieza del fluido. El nivel de limpieza común de fluidos corresponde a la norma ISO 222118. La clasificación objetivo para aceites de motor, engranajes y de servicio pesado corresponde a la norma ISO 181613. Por su parte, para sistemas hidráulicos de transmisión, la norma ISO es más exigente, 161411, y para combustibles diésel está en el orden de 141311. Como podrán observar en la gráfica, a medida que el aceite está más limpio, menos partículas pueden ser observadas a nivel de laboratorio. Discrimina qué tipo de elementos metálicos corresponden a las partículas que se reportan en la norma, lo cual se puede lograr a través de análisis específico de metales o ferrografías. A continuación se presentan los niveles típicos de limpieza en algunos componentes encontrados en sistemas hidráulicos, tales como válvulas servocontroles, válvulas proporcionales, bombas, motores de aspa y pistón, válvulas de control de dirección y presión, bombas y motores de engranajes, válvulas de control de flujo, cilindros y en el fluido nuevo y sin uso. Se recomienda, por tanto, consultar al fabricante sobre el nivel de limpieza requerido para determinado componente o equipo, siendo determinante aquel que sea más crítico o más exigente. Los sistemas hidráulicos no requieren de un trabajo extremadamente complejo para su mantenimiento y conservación. Cualquier sistema puede dañarse, sea bien por usarlo a excesiva velocidad, por permitir que trabaje a temperaturas por encima de su condición de trabajo, por subir demasiado la presión o por dejar que el fluido se contamine. El mantenimiento correcto evitará que se produzcan averías y daños. Atender periódicamente el sistema permite corregir pequeños problemas que evitan grandes averías. Se debe valorar el fluido para verificar que no esté contaminado. Tomar acción de corrección para prevenir fugas y derrames del fluido. Se debe también verificar qué tan estable es química o físicamente el fluido. El uso de aceites que no correspondan a la viscosidad requerida puede provocar riesgos de cavitación. Los cambios de temperatura pueden ser importantes en la vida y servicio del fluido. Es importante mantener un control constante de la temperatura. También se debe valorar el desgaste propio del equipo y cualquier
desalineamiento o distorsión de los materiales utilizados en su operación. Esto también requiere verificar ruidos, bombas, recalentamiento de motores o de bombas, verificar el caudal de que entrega la bomba o si ésta lo hace de forma deficiente, si existen fugas, si hay roturas de piezas internas, si hay trabajo inadecuado de las válvulas reguladoras de presión. También hay que controlar el filtrado, verificando si el filtro está obstruido o es inadecuado o no se le ha realizado el mantenimiento apropiado. Si existen vibraciones, identificar todas estas fallas podrán permitirnos evaluar cuál es el problema y tomar las acciones requeridas para el mantenimiento y operación confiable del sistema hidráulico. El análisis de aceites en sistemas hidráulicos es una herramienta de gran utilidad. De hecho, si el sistema hidráulico es considerado la parte más crítica del sistema y falla, la línea completa será afectada y traerá como consecuencia una pérdida de producción. De allí la importancia de realizar periódicamente análisis de lubricantes. Los análisis de lubricantes típicos que se realizan en sistemas hidráulicos comprenden viscosidad, índice de viscosidad, punto de inflamación, número ácido, agua, contenido metálico, conteo de partículas bajo la norma ISO 4406 que acabamos de hablar, demulsibilidad, color, espuma, cenizas y corrosión a la lámina del cobre. Los límites típicos más comunes corresponden, en el caso específico de viscosidad, a un incremento de un 10% con respecto al aceite nuevo o una disminución de un 10% con respecto al aceite nuevo. La acidez o número ácido, un incremento de hasta 1 miligramo de hidróxido de potasio por gramo, agua con un contenido máximo de 0,2% en volumen y las partículas por mililitro dependen del fabricante del sistema hidráulico. A continuación hablaremos de las tendencias de los lubricantes y lo que espera el mercado en este sentido. La tendencia es utilizar reservorios con menor capacidad, lo cual provoca estrés en el lubricante. Se está observando sistemas hidráulicos con mayores presiones y holguras cada vez más estrechas. Se requieren por tanto aceites hidráulicos con mejor desempeño y estabilidad, y los fabricantes están exigiendo niveles de limpieza cada vez mayores. La disminución en el tamaño del reservorio implica mayor temperatura de operación. Este aumento en la temperatura exige al lubricante mayor capacidad antioxidante. Los filtros se están haciendo cada vez más selectivos. Se están requiriendo también aceites sin ceniza y que sean inocuos al ambiente. Se están solicitando a los lubricantes mayores propiedades antidesgaste y mayores exigencias en cuanto a limpieza y menores tamaños de partículas en el seno del fluido. A continuación hablaremos de los lubricantes para turbinas industriales y su lubricación.